Ahora vamos a hablar de una historia increíble, una historia que fácilmente podría volverse una película y dirían que el autor del guión tuvo mucha imaginación, pero es una historia real. 4 niños estuvieron perdidos por 40 días en la selva de Colombia después de que se desplomó la avioneta en la que viajaban con su madre para reencontrarse con su padre. Su padre había tenido que huir del poblado por amenazas de un grupo armado e iban a reencontrarse con ellos. El avión se desplomó, los adultos que iban en el avión fallecieron, pero estos niños lograron sobrevivir y esta increíble historia de sobrevivencia la vamos a conversar con una reportera que ha estado cerca de la historia desde que comenzó. Le agradezco mucho a Diana Coronado, periodista de RCN, que me tome la llamada desde Bogotá para platicar al respecto. Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Pascal, muy buenos días. Gracias por su invitación. Pues cuéntanos, porque tú has estado muy, muy cerca desde el primer día de esta historia. ¿Qué es lo que destacarías de esto que suena increíble? Que pues cuatro pequeños, 4 menores de edad, lograron sobrevivir en un entorno que por la descripción pues es dificilísimo para la sobrevivencia humana, un lugar donde llueve 16 horas al día, donde prácticamente no entra el sol por lo tupido de la vegetación y donde uno tiene que conocer el entorno para poder encontrar algo con qué alimentarse, Diana. Pues Pascal, la respuesta ante tu pregunta, yo creo que es un milagro. Eso es lo que más le sorprende tanto a nosotros los periodistas aquí en Colombia como supongo a ustedes a nivel internacional. Sí, efectivamente, nosotros estuvimos desde el día uno, cuando cae la avioneta en la selva entre el Guaviare y Caquetá, que son unos departamentos amazónicos acá en Colombia. Y 15 días después, la aeronave, gracias al trabajo de las fuerzas especiales, pero también de las comunidades indígenas. Una vez hayan esta Cessna 206, pues nos vamos directamente a la zona, exactamente al municipio de San José del Guaviare, donde se estaban adelantando todas las operaciones de búsqueda. Eh, Llama mucho la atención que el general Sánchez, el general Pedro Sánchez, que es el comandante de las operaciones especiales, nunca perdió la fe. Y esa fe yo creo que se la transmitió tanto a sus hombres como a nosotros los periodistas que lo estábamos acompañando y por supuesto al país entero. Pero te puedo asegurar que durante los días hubo un momento en que nuestra esperanza menguó y ya te lo hablo desde mi rol como ciudadana, porque veíamos que encontraban pistas, pero no pasaba nada más. Entonces no sabíamos con certeza de qué forma 4 menores podían sobrevivir a lo inhóspito de una selva tupida, de una selva densa, de una selva difícil, de una selva a la que no ingresa absolutamente nadie. De hecho, cuando hayan la avioneta, crean helipuerto improvisado, lo que significa que nadie había entrado ahí antes, que es un terreno virgen. Y pues te puedo hablar un millón de cosas sobre esto, pero no sé si tú tienes algunas Sí. preguntas específicas. Pues mira, yo nada más por la descripción del lugar, quiero imaginarme que si yo me quedo ahí en medio de esa selva, probablemente no sobreviva, difícilmente sobreviviría. Y bueno, el que logren cuatro niños de diferentes edades, pero finalmente niños, sobrevivir en este lugar, pues me parece que tuvo que ver, y tú me dirás, Diana, qué tan puntual es el comentario, tuvo que ver que eran pues parte de una comunidad indígena que alguna experiencia tenía en vivir en ese entorno y poder pues saber de cuáles plantas podían alimentarse, cuáles no debían tocar porque eran venenosas y un poco cómo moverse en el terreno. Por supuesto, es que de ahí partió la fe de todos los que estábamos cubriendo esta noticia, porque si son niños citadinos, muy probablemente las opciones de prolongar su vida durante 40 días, es que fueron 40 días, se hubiesen disminuido tangencialmente. Pero afortunadamente, Leslie, que para mí es la heroína de toda esta historia, tenía conocimientos Sí. ancestrales y eso le ayudó bastante. Recordemos que una niña de 13 años en una comunidad indígena ya está preparada para ser madre, para ser cabeza de hogar, la preparan desde muy pequeña. Así
no es madre, pero estaba a cargo de 3 pequeños, uno de 9, de 4 y de 11 meses en ese momento. Cristín ya tiene ahora un año que los cumplió precisamente en la selva el pasado 26 de mayo. Entonces, lo poco que sabemos es que a ella le sirvió mucho las frutas que encontraba en la zona. El agua es una zona completamente lluviosa, por eso no había problema, pero también los kits de supervivencia que le envió el ICBF. El ICBF es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que vela por los derechos aquí en Colombia de los niños que están siendo vulnerados. Entonces, fueron unos kits que fueron lanzados desde el aire como 3 días después de que hallaran la aeronave. ¿Qué tenían los kits? Tenían unos sueros, tenían unas galletas, tenían unos pitos y tenían una cosa que se llama fariña, que es una comida de las comunidades indígenas que se echa a base de harina de yuca. Y ellos la mezclan un poco con agua y eso se la comen y al parecer tiene muchos nutrientes. Entonces cuentan que eso les sirvió bastante durante tanto tiempo. Bueno, sin duda fundamental la participación de todos los que buscaron, tanto las fuerzas especiales como de las comunidades indígenas. Y entiendo que tú me hablabas de la fe que mantuvo el general Sánchez y que logró transmitirle a todos, pero de repente en algún momento no se sabía de dónde sacaba esa fe el general, si era realmente esperanza o tenía que ver con los indicios que iban encontrando en el recorrido. Mira, yo creo que fue un poco de... Él siempre dijo que él es padre y que si fueran sus hijos los que estuvieran perdidos en la selva, él esperaría que otro grupo especial estuviera haciendo hasta lo imposible por encontrarlo. Entonces, él hablaba un poco más allá de ser militar, también hablaba por el lado de ser padre, de ser papá, pero le ayudaba mucho los indicios y las creencias de las comunidades indígenas. Cuando ellos fueron ingresando poco a poco a San José del te hablo de los Nucac, que son del Putumayo, te hablo de los Nicuna, te hablo, bueno, fueron varios de varios departamentos. Le decían a uno cuando uno iba como periodista a entrevistarlos, es que los niños están vivos. Es que nosotros sabemos que la madre tierra los tiene en este momento. Es solo cuestión de tiempo, pero con esta certeza que a uno como periodista le asombraba. Entonces yo creo que el general Pedro Sánchez se contagió de esa creencia. Como él dice, yo soy mitad indígena, nosotros somos mestizos, nosotros como colombianos somos mestizos y tenemos herencia de los indígenas, así que tenemos que creer en sus creencias ancestrales. Y uno se contagiaba, no sé si era por las ganas de encontrar con vida a los menores de edad o las pistas que poco a poco fueron encontrando los militares y los indígenas. Estas pistas que ya conocemos alrededor del mundo, que empezaron con un tetero, luego un maracuyá mordido, luego un cambuche con unas colitas y unas tijeras, luego un pañal, y esto fue transcurriendo a lo largo de los días. Entonces estábamos viendo una película, pero realmente la vida real de 4 niños que estaban sobreviviendo a lo inhóspito de la selva de la Amazonía. Me decías hace un momento que la mayor de todos ellos es una heroína. Yo creo que a veces se utiliza con demasiada frecuencia la palabra héroe, pero yo creo que en este caso es absolutamente aplicable, ¿no? Echarse a cuestas la sobrevivencia no solamente propia, sino la de los otros pequeños. Gratamente, mira, nosotros le hicimos incluso una nota exclusiva a Leslie y si en algún momento la vida me permite conocerla, la quiero abrazar. Es que definitivamente ella es una heroína. En este momento los niños están siendo resguardados por el ICBF, únicamente tienen acceso sus padres y la directora, pues Ujú. porque son menores de edad y hay que respetarle y que sus derechos no se vean vulnerados más de lo que ya ha sido, pero pues la historia propia se ha dado. Sí, ella es completamente una heroína. Recuerda que se accidentó, es decir, ella vio el cuerpo de su madre sin vida. Claro. Entonces, aún así, sabiendo que ve a 3 cuerpos de 3 adultos, entre esos el de su mamá,
sin vida, pero Ujú. sus tres hermanitos junto con ella están vivos. Ella dice, pues vamos a sobrevivir, ¿qué hacemos? Tenemos que salir de aquí. Ella, según la última información que nos llega, es que estuvo 4 días en el lugar del siniestro. Nosotros alcanzamos a llegar al lugar de la tragedia, Ujú. y la sensación ¿A que qué se altura estaba el siente, avión? Porque el avión estaba en la perdón. copa de un árbol, ¿no? ¿A qué altura estaba el avión? Porque por las fotos que he visto, el avión estaba en la copa de un árbol. No, el avión ya estaba en tierra. De hecho, Estaba en la tierra. parte delantera del avión se perdió por completo, y era precisamente Ajá. donde estaban el papá, perdón, la mamá, el capitán y el líder indígena. Esa es la razón por Sí. la que ellos mueren de inmediato. Los niños iban a la parte trasera y al parecer el cuerpo de los tres adultos habría servido de colchón y eso les sirvió a los Uh. niños para sobrevivir. ¿Estaban heridos? ¿Los niños tuvieron alguna herida en este accidente? Mira que no. Ujú. Cuando los encontraron, y creo que el video que ya se ha conocido, que se conoció ayer, que se ha conocido a nivel mundial, los niños estaban en perfectas condiciones, evidentemente deshidratados, evidentemente delgados, sus rostros ya bastante lánguidos, por así decirlo, pero estaban bien, no Sí. tenían heridas. Entonces ahí es cuando uno dice, de Qué verdad, milagro. esto fue un milagro en todo el sentido de la palabra. Sí. Diana, esta historia también revela otras cosas porque he estado leyendo sobre la historia del padre que tuvo que huir de la comunidad. Después del proceso de desmovilización de las FARC, quedaron algunos grupos armados pues estos por lo visto siguen actuando y siguen aterrorizando en algunos casos a las comunidades de esa zona del país. Sí, él hace pocos días, si no estoy mal, fue el día de ayer, denunció ante las cámaras de televisión que la Carolina Ramírez, que es una subestructura de las disidencias de las FARC, lo estarían amenazando y que por eso es una de las razones que no puede volver a su territorio y Ujú. que había enviado a su familia adelante en esta aeronave ese trágico 1 de mayo. Se suponía que él iba a ir. Ujú. Ellos estaban saliendo desde Araraquara, que es una comunidad indígena allí en el Guaviare, e iban hacia San José del Guaviare. Es más o menos un trayecto de 1 hora, es algo realmente corto, pero estaban saliendo precisamente por las amenazas que le estaban dando esta subestructura. ¿Quién es el cabecilla? Es alias Iván Mordisco, que es un disidente que jamás se unió al proceso de paz que lideró hace ya varios años el expresidente Juan Manuel Santos. Él siempre continuó delinquiendo. De hecho, se fortaleció en esta zona del país y hoy en día lo que están buscando es a ver si logran negociar en esta ocasión una paz total, como lo ha denominado el actual presidente Gustavo Petro. Pero se conoce que se fortalecieron en la zona, que se abrieron otras estructuras, que se unieron en algunos lugares con otras organizaciones como el Clan del Golfo e incluso con el mismo ELN, que históricamente han sido enemigos. Pero sí, Ujú. lamentablemente existe y es nuestra historia, el conflicto armado. Pues Diana, te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas relatado esta historia. Para ti, como reportera, ha sido una experiencia increíble haber vivido esto. Y gracias por todo, gracias por estos minutos para el programa. Un abrazo desde México. Pascal, un abrazo para ustedes también. Y sí, es una historia como reportera en todos los años que llevo, única, yo creo, y espero que Sí. me marque en mi vida profesional. Felicidades por esa cobertura. Gracias, Diana. Gracias a ustedes. Gracias a Diana Coronado, periodista de RCN. Pues qué historia, ¿no? Qué historia, de verdad, peliculesca. Incluso, insisto, si alguien la hubiera escrito, dirían, ay, qué imaginación tienes, cómo van a sobrevivir 4 niños tan pequeños en un lugar tan inhóspito como ese, tan lleno de peligros, de animales, de plantas venenosas, donde prácticamente no hay luz del día, porque la luz no llega a penetrar, se ve a una distancia de 20 metros solamente, según describen.